7 escalofriantes relatos de terror, secretos ocultos revelados en la noche. MBRUJA María, madre soltera de 32 años, regresaba a casa tras horas conduciendo un autobús por un barrio donde las sombras parecían cobrar vida. La ciudad era un laberinto de luces parpadeantes y murmullos inquietantes, un reflejo de la desesperanza que parecía ahogar su alma. Las calles mugrientas estaban llenas de ecos de risas y llantos, pero cada vez que su oído se sintonizaba con el susurro lejano de la noche, un escalofrío le recorría la espalda. Aquella jornada fue más pesada, y al cruzar el umbral del autobús, un aire enrarecido la envolvió, como si algo oscuro la estuviera acechando. El barrio respiraba violencia, las ventanas de los edificios reflejaban historias de horror que María prefería no recordar. ¿Qué le estaba pasando a su vecindario? Al dar unos pasos, su mente se distrajo con la preocupación constante por su hijo, Tomás, un niño de solo 4 años que, en su inocencia, no comprendía el peligro que acechaba en la oscuridad. Cada zancada que daba hacia su casa la acercaba más a una pesadilla que no había elegido, como si el suelo que tocaba estuviera plagado de trampas invisibles. El miedo se amplificó cuando, mientras revisaba su teléfono en busca de algo que diera sentido al silencio de su hogar, encontró mensajes aterradores. He visto a Tomás y no te acerques a tu madre. Es mejor así. Ni siquiera podía imaginar cómo sabían sobre su vida. Su corazón latía frenético, su pecho se sentía como una piedra. ¿A quién acudir? En la oscuridad de su vecindario, donde las miradas curiosas escondían secretos y las risas volvían a ser ecos vacíos, la policía no era una opción. María se sintió atrapada en una trampa mortal. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada hora que pasaba, la desesperación le apretaba el corazón. Esta noche el silencio era más que ominoso, era el portavoz del horror inminente. Mientras decidía salir en busca de ayuda, un ruido sibilante rompió la calma, un movimiento en las sombras detrás de ella, que la hizo detenerse. Volvió la vista y sintió que el aire se le cortaba cuando reconoció una figura en la penumbra. El tío, el mecánico de su barrio, quien siempre ofrecía una mano amiga, aparecía en su mente con el bagaje de historias sombrías que los vecinos susurraban. Su sonrisa, que antes parecía inofensiva, ahora le resultaba inquietante. La noche la envuelve, con la sensación de que los límites entre el bien y el mal se difuminan. El verdadero terror no estaba en las historias de mujeres desaparecidas, sino en lo que podía estar al alcance de su mano. Mientras su mente trataba de encontrar una salida, el tío daba un paso más cerca. María sabía que tenía que actuar rápido, pero cada decisión que tomaba la acercaba más a un desenlace aterrador. Logrará descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde, o se convertirá ella misma en una de las sombras que acechan en la noche. El tío se detuvo, su rostro iluminado intermitentemente por los faros de un auto que pasaba. María sintió como el sudor le empapaba la frente. ¿Qué quería ella? Su sonrisa era un enigma horroroso, pero había un brillo en sus ojos que la aterrorizaba aún más. Ella recordó las historias que decía su abuela sobre los hombres que se ofrecían a ayudar en la oscuridad, esos que no eran más que depredadores disfrazados de corderos. María, querida, he estado vigilando a Tomás, dijo el tío, su voz suave como el terciopelo, pero había un eco de malevolencia en ella. No debería andar solo por ahí. María contuvo el aliento, sintiendo que su corazón se detenía. ¿Qué sabía él de su hijo? La imagen de Tomás, con su risa inocente y sus travesuras, floreció en su mente, conectando un miedo abrumador con un instinto maternal que exigía protegerlo a cualquier costo. ¿Dónde está?, exigió María, apretando los dientes, su voz un hilo de angustia. En ese momento, un grito desgarrador rompió la quietud de la noche. Un sonido que parecía emanar de las entrañas de la tierra misma. María se estremeció, incapaz de discernir si provenía de su hijo o de otro lugar oscuro y desconocido. El tío sonrió más ampliamente, como si disfrutara de su angustia. No deberías preocuparte por él. Está en un lugar seguro por ahora. Pero me gustaría que me acompañaras. La angustia golpeó a María como una ola. No podía pensarlo, no debía. Sin embargo, algo dentro de ella también la empujaba a buscar respuestas, a entrar en su hogar donde las sombras se multiplicaban. No pienso ir contigo, respondió, intentando mantener la firmeza en su voz, mientras un sudor frío recorría su espalda. El tío pareció decepcionado, pero solo por un momento. En un movimiento rápido,
se acercó a ella y la tomó del brazo con una fuerza insospechada. María sintió como los huesos de su muñeca crujían al contacto, un empujón de terror que la llevó al borde del desmayo. Escucha, María, esto no es lo que parece. Yo solo quiero ayudar, susurró él, acercándose demasiado, su aliento caliente y repugnante haciéndola querer vomitar. Con un impulso de adrenalina, se liberó de su agarre y corrió. Correr, cuanto más rápido, más lejos de esa figura grotesca. A cada paso sentía como si 1000 ojos invisibles la observaran, como si cada sombra se moviera de forma amenazante. ¿Dónde estaba Tomás? El desesperado deseo de encontrarlo aprovechaba cada fragmento de su energía, mientras atravesaba las calles desiertas, los ecos del grito resonaban en su mente. María tuvo una idea, una última esperanza. La casa de la abuela. Sabía que el antiguo hogar guardaba secretos, pero tal vez también respuestas. Corrió hacia allí, sintiendo que el alma de su madre la guiaba, un faro en la eterna noche. Sin embargo, al llegar se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta, como si alguien la estuviera esperando. Sintió una mezcla de pavor y determinación. Algo oscuro había llenado este hogar familiar. Las paredes parecían susurrar su nombre, llamándola con voces que recordaban a aquellos que había perdido. Ya no había marcha atrás. Entró, de inmediato, un frío helado la envolvió. Dentro, la penumbra se espesaba y el aire estaba impregnado de un hedor a moho y recuerdos olvidados. Sus pasos resonaban como campanas en la noche. En el rincón del salón, un objeto brilló. Era un viejo espejo, cubierto de polvo, pero parecía vibrar con una energía inquietante. María se acercó, atraída por su reflejo. Cuando se asomó, una visión aterradora le invadió. En lugar de su propia imagen, veía el rostro de su hijo, su pequeño Tomás, mirándola con ojos llenos de terror. El grito de su niño resonó en su cabeza, y en ese instante, comprendió que había desencadenado fuerzas que no podía controlar. Los secretos de ese espejo eran más oscuros de lo que ella jamás habría imaginado. Estaba lista para descubrir lo que realmente acechaba en la noche o se arriesgaría a perderlo todo. María parpadeó, buscando la manera de comprender la visión que el espejo le ofrecía. El rostro de Tomás, con su sonrisa encantadora, ahora se había transformado en un retrato de miedo. Los ojos del niño estaban llenos de lágrimas, reflejando un sufrimiento que la atravesaba como un puñal. ¿Qué le había hecho el tío? Las historias de su abuela regresaron a su mente, la advertencia de que algunas criaturas alimentan su poder del miedo ajeno. Con un grito ahogado, retrocedió, sintiendo que el espejo atraía su mirada de nuevo. Se sacudió, luchando contra una fuerza inexplicable que le exigía acercarse. Quería gritar el nombre de su hijo, pero su voz se había perdido en la confusión del terror y la desesperación. «Tomás», exclamó, deseando que su voz hiciera eco en la habitación sumida en penumbras. Pero la única respuesta fue el silencio tenso que abrazaba cada rincón, penetrante y angustiante. Las gruesas paredes parecían cerrar el espacio a su alrededor, mientras las sombras danzaban, proyectando figuras fantasmales que se retorcían en la oscuridad. María dio un paso hacia atrás, las palpitaciones de su corazón resonando como un tambor, dándole cuenta que debía salir de allí, antes de que ese viejo reflejo reclamara algo más que su alma. Al girarse hacia la puerta, sintió un escalofrío. El tío había aparecido de nuevo, como un espectro que emergía de las tinieblas. Su figura delgada se recortaba contra la luz de la calle. «No es así como se hace, María», dijo, extendiendo la mano con un gesto que parecía tranquilizador, pero que tan solo la llenaba de inquietud. «Tu hijo necesita de ti. Hay cosas que puedes desear que pueden hacerse realidad». María cerró los ojos, rogando para que este no fuera un sueño. Su mente gritaba que se alejara, que buscara ayuda, pero su cuerpo solo podía temblar. Las viejas historias de su abuela se tejían en su memoria, resquicios de advertencias que nunca había tomado en serio. «Tu hijo es parte del juego, querida. Solo debes darme lo que te pido». El tío sonrió, pero no tenía la calidez que uno espera de un familiar. Era una sonrisa que prometía cosas terribles. «¿Qué quieres?», preguntó, sintiéndose cada vez más despojada de su resistencia. «Un sacrificio, un trueque eterno. Por cada deseo, algo debe ser tomado. Alguien siempre paga el precio. Pero tú puedes ganar más de lo que imaginas». El corazón de María se detuvo al bajar su mirada. Un pequeño objeto brilló entre los escombros. Era el collar que le había dado a Tomás, colgado de un pequeño hilo de plata. Estaba dispuesto a sacrificarlo para salvar a su hijo. «No, no puedo hacerlo», respondió, aunque en el fondo, la duda crecía, dándole vueltas en la mente como un eco sordo. Desde el fondo de su ser, una ira profunda se encendió, un fuego que la empujaba a luchar. El tío se abalanzó un paso más cerca, y el aire en la habitación se volvió denso.
Los murmullos de las paredes se transformaron en gritos, resonando en su cabeza, el espejo, el reloj, la casa, todos estaban conectados, todos escondían el verdadero horror. De pronto, el grito de Tomás resonó de nuevo, una llamada que no podía ignorar. Tienes que elegir, María, el tiempo se agota. O lo pierdes para siempre o pagas el precio. El miedo se apoderó de ella unas cuantas instantes más, igual que la necesidad de hacer lo correcto. No sabía si se trataba de un engaño o una promesa. Pero una cosa era cierta, algo debía hacer antes que la oscuridad se lo llevara todo. Con el corazón en la garganta, María dio un paso hacia adelante, decidida a descubrir la verdad detrás de esa horrible elección. Pero al hacerlo, el espejo tembló, como si una ola de energía atravesara el espacio, y susurros llenos de terror se alzaron en la habitación. Fue entonces cuando comprendió que podía abrir una puerta hacia el abismo, y que lo que encontraría al otro lado podría cambiar su vida para siempre, que se desataría si cruzaba aquella línea. ¿Qué oscuro secreto revelaría el espejo sin fondo que se erguía ante ella? El espejo vibró nuevamente, y María sintió una presión ardiente en su pecho. Los susurros parecían multiplicarse, una sinfonía de voces en agonía que le arañaban los oídos. No podía entender las palabras, pero su esencia era clara: desesperación, sufrimiento, súplica. Era como si todos aquellos que habían sido atrapados por el espejo clamaran por liberación, como sombras condenadas a un ciclo sin fin. El tío sonrió, pero había un brillo en sus ojos que era más que siniestro, era la promesa de que algo más se desataría. María había leído sobre poderes que hacían que la carne se estremeciera, pero ahora los sentía, palpables, allí mismo, entre ellos. Era un juego de las almas, un intercambio que la tentaba. Sus pensamientos eran un torbellino. Lo haría. Sucumbiría. Tomás, gritó nuevamente, su voz ahora más fuerte, más firme. Dame una señal, como si el universo la escuchara. De repente, vio algo moverse en el reflejo. La imagen de su hijo se sacudía, una sombra distorsionada, y su lamento se mezclaba con los ecos del espejo. La desesperación caló hondo en María como agua helada. Sin pensarlo más, avanzó hacia el espejo, su mano extendida lista para tocar el frío cristal. El tío rió, un sonido escalofriante que parecía resonar en las paredes de la habitación. La risa llenó el espacio, envolviendo a María en un manto de terror. Ella temía lo que podría encontrar del otro lado, pero su instinto maternal la impulsaba. No había más tiempo para dudar. Atrévete, María. La voz del tío era un susurro suave y seductor. Lo que deseas está al alcance. Solo un pequeño sacrificio. La mano de María se detuvo antes de tocar la superficie, sintiendo como cada segundo se estiraba como un hilo. Tomás podría estar al otro lado, gritando por su ayuda. La imagen seguía allí, retorciéndose y desapareciendo. Cada segundo que pasaba era un latido más que perdía, un momento que se desvanecía. No, gritó. Le dolía en el corazón ver a su hijo atrapado, pero también le aterraba imaginar cómo sería el precio que debería pagar. El miedo se transformó en rabia, y de pronto, tomó una decisión fulminante. No te lo doy. No sacrificaré a Tomás por tus engaños. Con esas palabras, el aire en la habitación se volvió helado, y el espejo comenzó a agitarse como si una tormenta estuviera surgiendo de su interior. Murmullos ensordecedores se convirtieron en gritos desgarradores que llenaron la estancia, reverberando en cada rincón. María sintió que una fuerza oscura se desataba. Like blood rushing through the veins, el espejo se fragmentó en una cascada de cristales brillantes, pero no solo eso, de las grietas comenzaron a surgir brazos, figuras efímeras que se retorcían, tratando de atravesar la barrera entre el mundo real y la aterradora prisión del reflejo. Ella retrocedió, sabiendo que ahora había desatado algo que nunca podría controlar. ¿Ves lo que has hecho? La voz del tío sonaba ya más grotesca, resituándose en el eco del abismo. La sonrisa se había ido, reemplazada por un rictus de frustración. Ahora habrá más que perder. Las figuras empezaron a acercarse, su esencia maligna vapuleando el aire. Las llamas de su ira se encendieron en María. Era como si su propio miedo se transformara en un arma, incluso cuando sabía que podría no ser suficiente. Tomás, gritó, intentando de nuevo, quizás aquella llamada sería el hilo que los uniera. Pero la presencia del tío la atrapaba, asfixiándola poco a poco en un abrazo tenebroso. El tiempo se agota, las sombras de las figuras que emergían se volverían imposibles de contener. María lo sabía. Su corazón fue un tambor que palpitaba con ansiedad, un recordatorio cruel de que cada uno de ellos luchaba por su propia existencia. Entonces, tras de ella, escuchó una voz familiar, suave y cálida. Mamá. La voz de Tomás, suave como un susurro de esperanza a través de la oscuridad, resonó en sus oídos. La promesa de alienación se tornaba un puente frágil entre su amor y su miedo.
María giró hacia la fuente de la voz. Su decisión más firme que nunca. El espejo brilló, y la línea entre ambos mundos parecía desdibujarse. Las sombras comenzaron su cacería, el tiempo se congelaba mientras María enfrentaba el horror que había desatado. En ese instante, comprendió que cruzar a otra dimensión podría traer no solo respuestas, sino también el caos definitivo. Sin embargo, el eco de su hijo resonaba con urgencia, dispuesto a arrojarla a un abismo sin retorno. Serías capaz de cruzar el espejo para salvarlo, aunque eso significara tu propia condena. La pregunta vibraba en el aire. ¿Qué sería capaz de sacrificar para salvar a Tomás? La realidad se desvanecía, dejando entrever lo que estaba por venir, y sabía que una decisión la llevaría hacia un destino inimaginable. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, María sintió como si el aire se comprimiera a su alrededor. La voz de Tomás, tan cerca y tan distante al mismo tiempo, la mantenía anclada entre el miedo y la esperanza, pero las sombras no esperaban. Se deslizaban, arrastrándose hacia ella con manos delgadas y retorcidas que parecían ansiosas por atraparla. Mamá, volvió a llamar Tomás, y su voz atravesó el pánico que la había enjaulada. Ayúdame, la angustia en su tonalidad era una flecha que se hundía en el corazón de María. La imagen de su hijo se distorsionaba cada vez más, como un eco desvaneciéndose en un abismo oscuro. Sabía que no podía esperar más. Voy a salvarte, gritó, en un arranque de valentía. Sin pensar en las consecuencias, avanzó un paso hacia el espejo, el frío cristal parecía vibrar con su determinación, las figuras espectrales comenzaron a rodearla, sus rostros torcidos y ojos vacíos llenos de un odio ancestral. María sintió el terror apoderarse de ella, pero su amor por Tomás la empujó hacia adelante. Todo estaba en juego ahora, y se aferra a la idea de que cruzar al otro lado podría ser su única opción. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando llevó su mano a la superficie del espejo. La textura era algo más que fría, parecía vibrar, como si una vida oscura latiera justo detrás de la superficie. Un grito desgarrador rasgó el aire, y el tío se acercó, su figura oscura proyectando una sombra alargada sobre ella. No es así como funciona, reclamó con una voz profunda y amenazante. ¿Realmente crees que podrás cambiar el destino? En ese instante, una punzada de duda atravesó a María. ¿Qué precio estaría dispuesta a pagar? La visión de su hijo atrapado comenzó a oscurecerse en su mente, y las sombras que la rodeaban parecían acercarse lentamente, dispuestas a consumirla. Una decisión crucial la sobrepasaba. Miró hacia el espejo, donde un brillo tenue parecía abrirse paso entre las grietas. Tomás clamaba por auxilio, y ella podía sentir su desesperación mezclada con su propio miedo. Tomás, se atrevió a gritar de nuevo, y en respuesta, vio cómo él parecía luchar, como si cada esfuerzo por escapar lo acercara más al borde de la liberación o de la perdición. El dolor nos une, María. El tío sonrió, su risa resonó como un eco en la oscuridad. Cada paso más cerca de la verdad es un paso hacia la oscuridad. Sin embargo, la desesperación la llevó a ignorar la advertencia. Con un grito de coraje, se lanzó hacia el espejo, y en ese momento sintió la absorción de un poder oscuro. La presión atravesó, como si miles de manos invisibles intentaran atrapar su ser, desgarrarla entre luz y sombra. Entonces, la habitación comenzó a desvanecerse a su alrededor, el espejo la envolvió en un torbellino de imágenes distorsionadas. En un instante, fue como si todo se congelara. La oscuridad y la luz se mezclaban en espirales, y las voces, susurros de las almas perdidas, arañaban sus oídos con promesas y advertencias. De repente, estaba en un lugar que no reconocía, un entorno plagado de susurros insoportables. La imagen de Tomás apareció nuevamente, pero no estaba solo. A su alrededor, figuras sombrías, que antes eran sombras en el espejo, ahora se manifestaban en toda su oscuridad, listas para reclamar lo que creían que pertenecía a sus tormentos. Mamá, llamó Tomás, pero esta vez su voz sonaba diferente, como si estuviera en un sueño, un eco distante. Ayúdame, las figuras comenzaron a acercarse a él, y María sintió como la desesperación la inundaba. Estaría atrapada ahora, al igual que los otros, condenada a sufrir una eternidad separada de su hijo. Pero una nueva sensación de determinación comenzó a formarse en su interior. Sabía que no podía dejar que las sombras se llevaran a Tomás. Sin detenerse a pensar en lo que podía pasar, corrió hacia él, dispuesta a enfrentarse a lo que fuera que la esperara. Tomás tenía que ser salvado, aunque para ello tuviera que desafiar al mismo tío. Mientras las figuras llenaban el aire, extendió la mano, cruzando esa línea del destino que había temido. Al hacerlo, sintió que se desataba una fuerza aún mayor. En ese instante, una risa profunda y ominosa resonó a su alrededor, y la voz del tío despreciaba su valentía. Te lo advertí, María, este es solo el comienzo, y se dio cuenta de una verdad desgarradora. A veces,
lo que más queremos nos lleva por caminos sombríos, la oscuridad se cerró a su alrededor, y aunque el horror le invadía, no podía dejar de preguntarse, ¿había realmente cruzado la línea entre lo que era real y lo que era un sueño? Podría liberar a Tomás antes de que fuera demasiado tarde. El tiempo se desvanecía. María sintió que sus pies tocaban un suelo helado, como si estuviera flotando entre mundos, atrapada en un limbo de desesperación. Todo a su alrededor vibraba con un eco abrumador, susurros de almas perdidas, lamentos de quienes habían caminado por el mismo sendero que ella. Las sombras rodeaban a Tomás, danzando con una gracia perturbadora, y aunque su esencia brillaba con un tenue resplandor, había oscurecido el brillo de su puro amor. María, gritó Tomás, y su voz se entrelazó con el frío del aire pesado que lo rodeaba. Tenía que llegar a él, pero las figuras ominosas lo mantenían a distancia, como si sus ojos vacíos quisieran devorar toda esperanza. Sin pensarlo, María avanzó, sintiendo como las sombras la desgastaban, arañándola mientras se movía. Cada paso era un esfuerzo titánico, una lucha con fuerzas que no comprendía. Martillazos en su pecho la empujaban hacia atrás, pero el grito de su hijo era un faro en la oscuridad. No te acerques, advirtió una voz, esta vez más cercana, más clara. Era el tío, sus ojos resplandecían como lumbres en la penumbra. No hay salvación aquí. Este lugar tiene un precio, y no estás dispuesta a pagarlo. Las sombras rieron, un sonido infernal que retumbó en sus oídos. María sintió como su determinación se tambaleaba, pero la imagen de Tomás la hizo resistir. Te enfrentaré, gritó, y en su tono había una mezcla de desafío y desesperación. No te tengo miedo. ¿No temes?, respondió el tío con una sonrisa siniestra. Quizás no, pero yo sí. Temo lo que pueda surgir de la oscuridad que acabas de abrir. Como si en respuesta a sus palabras, el mundo a su alrededor comenzó a agitarse. Las sombras se dispersaron por un momento y luego convergieron hacia Tomás. Él retrocedió, aterrorizado, y María sintió que su corazón se rompía al ver la angustia en su rostro. Todo esto es un juego, querida. El tío avanzó lentamente, acercándose a ella. Su voz se volvió melódica, como un canto de sirena. El dolor que llevas dentro, el miedo que alimenta tu corazón es lo que los fortalece. María, sintiendo como la desesperación se convertía en ira, tomó una decisión. No más, pensó. Debía luchar. Podía sentir el calor del amor por Tomás envolviéndola, un escudo contra el frío que la rodeaba. Se interpuso entre él y las sombras, alzando una mano para enfrentar al tío. No te llevarás a mi hijo, gritó, aunque sabía que el costo podría ser su propia vida. El tío se detuvo, sorprendido ante la fuerza de su resolución. Pero las figuras siguieron acercándose, listas para reclamar lo que era suyo. María sintió que algo dentro de ella empezaba a vibrar, una energía oscura agazapada, lista para ser liberada. El poder reside tanto en el amor como en la ira, María. El tío acarició las sombras que giraban a su alrededor, como un rey en su corte. ¿Estás dispuesta a usarlo? Sin pensar, María cerró los ojos y dejó que la furia la consumiera, sintiendo como un torrente de poder emergía de su interior. Las sombras vacilaron, asustadas por la fuerza que se desataba. En ese instante comprendió que su amor por Tomás era un arma formidable. Con un grito desgarrador, lanzó el poder hacia las sombras. Una luz brillante la envolvió, empujando las figuras hacia atrás. Ella sintió como su cuerpo temblaba, casi a punto de romperse, pero no iba a rendirse. Pero, al mirar a Tomás, vio que su rostro se tornaba en un gris indistinto y su brillo se desvanecía. Un temblor de miedo la atrapó. Sería esta victoria a expensas de su hijo, y cuando la luz parecía alcanzar su punto máximo, una grieta en el suelo apareció, devorando todo lo que tocaba. El tío se puso a reír, un sonido retumbante que ahogaba sus pensamientos. Este juego apenas ha comenzado, María. Paga el precio que se ha exigido. La luz comenzó a desvanecerse, y al girar hacia Tomás, María comprendió que un nuevo horror estaba a punto de desatarse. Mientras caía en la grieta, un grito profundo resonó en su mente, «Mamá». El espacio se cerró, y el dolor se transformó en una oscuridad absoluta. ¿Qué le había costado cruzar ese umbral? ¿Podría regresar ahora, o estaba condenada a un interminable tormento? La oscuridad giraba a su alrededor, llevándola cada vez más lejos de Tomás. ¿Dónde estaba su hijo? ¿Y qué laberinto les esperaba en este nuevo y aterrador mundo? Su mente zumbaba con una sola pregunta: ¿había tomado la decisión correcta, o había sellado su destino para siempre? María se encontró flotando en un abismo negro y frío. El silencio era ensordecedor y cada latido de su corazón sonaba como un tambor en el vacío. Su cuerpo no tocaba ningún suelo, simplemente estaba suspendida en una oscuridad que parecía tragársela por completo. No había luz, ni sombras,
solo un manto opaco que la envolvía. Tomás, murmuró, su voz se perdió en el aire grisáceo, como si pronunciara el nombre de un fantasma. La desesperación se apoderó de ella al darse cuenta de que estaba sola, sin el calor de su hijo. De repente, la quietud fue interrumpida. Ruidos extraños, como ecos distantes, comenzaron a llenar el espacio alrededor de ella. Voces murmurando en un lenguaje que parecía familiar y extraño al mismo tiempo. Sentados en la penumbra, los rostros de criaturas deformes comenzaron a materializarse, sus rasgos distorsionados por la oscuridad. Sus miradas eran vacías, pero había una chispa de malevolencia en ellos. María sintió un escalofrío recorriendo su columna, cada uno de los murmullos se transformó en un grito que desgarraba su cráneo. Las figuras empezaron a acercarse, deslizándose con movimientos antinaturales que le recordaban a las sombras que habían rodeado a Tomás. Un pálido haz de luz brilló por un instante, y ahí, en medio de la oscuridad, vio un resplandor familiar. Era un dibujo, una imagen de ella y Tomás riendo, capturada en un momento feliz. La imagen se distorsionó de repente, el sonido de risa se convirtió en llantos desgarradores. María intentó dar un paso hacia la luz, pero unas manos frías la atraparon, enredándose con sus brazos y piernas. Eran las sombras, alzándose como serpientes para arrastrarla de nuevo hacia la oscuridad. «Suéltame», gritó, pero la voz no salió con la fuerza que esperaba. Era como si la misma oscuridad la estuviera estrangulando. El tío se acercó, emergiendo de las sombras, su sonrisa amplia y aterradora parecía haber sido tallada en piedra. «Bienvenida al verdadero juego», María dijo, sus ojos ardían con un fuego que prometía más dolor. «Aquí, las cosas no son lo que parece. Y tú no eres la madre que crees», la afirmación provocó que María sintiera una punzada de confusión. ¿Qué quería decir con eso? Intentó recordar todos los momentos junto a Tomás, tratando de aferrarse a ellos, pero una niebla densa comenzaba a cubrir su mente. Se dio cuenta que había algo más, algo oculto bajo la superficie de su amor por su hijo. «Cuidado», susurró una voz que parecía familiar, como un eco de su propia conciencia. Pero antes de que pudiera reflexionar sobre ello, la visión de una puerta se materializó frente a ella. Era vieja y desgastada, con madera astillada y una cerradura cubierta de telarañas. Más allá, pudo percibir una luz tenue que titilaba. Sin pensar en las consecuencias, corrió hacia la puerta. Fue recibida por un viento que la hizo tambalear, sus manos empujaron con fuerza. Lo que vio al cruzar el umbral la dejó sin aliento, un bosque de sombras, un lugar donde el eco de sus propios recuerdos se retorcía y distorsionaba como un reflejo en un espejo roto. Un aullido resonó a lo lejos, y María sintió que su estómago se encogía. La sensación de que alguien o algo la observaba se apoderó de ella. Fue ahí cuando escuchó el llanto de Tomás, suave al principio, pero cada vez más angustiado. De los árboles surgieron figuras espectrales, sus rostros ocultos en capuchas. Se movían rápidamente, como si estuvieran organizándose para un ritual oscuro. Un susurro atravesó el aire, inundando sus sentidos con una advertencia escalofriante. «No vuelvas atrás, María. Hay secretos que no deberías descubrir». Desesperada, se giró, y sus ojos encontraron algo que la heló por dentro. Una sombra se alzaba detrás de ella, una sombra que cuando tomó forma se asemejaba a su hijo. En sus ojos, conocía la mezcla de dolor y miedo. «Tomás», gritó, extendiendo los brazos, pero él, o lo que sea que parecía ser, comenzó a disolverse en la oscuridad, arrastrando con él toda esperanza. María se quedó paralizada, atrapada en un instante eterno, preguntándose qué secretos había desenterrado y qué monstruos acechaban en la profundidad de su propia alma. Mientras un sentimiento de creciente pánico se apoderaba de su corazón, se dio cuenta de que la verdad podría ser más oscura que la misma noche, y justo antes de que el eco de un grito se desvaneciera en la distancia, supo que el verdadero terror apenas comenzaba. María se giró, el frío del bosque la envolvía como un sudario. Las sombras danzaban a su alrededor, susurros inaprensibles frente a un cielo nebuloso que parecía encogerse sobre ella. La figura que imitaba a Tomás se desvaneció por completo, y cada latido de su corazón resonaba con un ritmo de angustia. «¿Dónde estás, Tomás?», lloró de nuevo, la fragorosa desesperación apretaba su garganta como un yugo. Pero no obtuvo respuesta. En su lugar, un murmullo creció, como un coro de voces que emergían de las profundidades del bosque, acercándose cada vez más. María dio un paso adelante, sus piernas temblaban. Las criaturas en las sombras parecían cada vez más definidas, sus ojos centelleando en la penumbra como estrellas caídas. Esa era la advertencia, los secretos que no debería descubrir. Pero María ya estaba demasiado dentro, atrapada en un oscuro laberinto de recuerdos y sombras. Un crujido la hizo detenerse. Se dio la vuelta de golpe, su respiración entrecortada llenando el silencio denso del ambiente. La voz de un niño resonó,
un eco familiar que aturdía sus sentidos. Mamá, lloró una vez más. Era él. Era su Tomás. No podía distinguir de dónde venía, y eso la aterrorizaba aún más. La voz la guiaba, pero cada paso que daba parecía arrastrarla más profundo en la oscuridad de su propia alma. Sus ojos caóticos buscaron la fuente, un atisbo de esperanza. A través de un claro entre los árboles, vio una figura que se mantenía inmóvil, iluminada por una luz suave y extraña. Sin pensarlo, corrió hacia ella, cada paso resonando en su mente como un eco del pasado. Y ahí estaba, la silueta de su hijo. Aunque dentro de ella había una chispa de felicidad, algo le decía que esa visión no era lo que parecía. Con voz titubeante, preguntó, «Tomás». Pero antes de que pudiera llegar, la figura se desvaneció, como humo flotante, dejándola en un vacío redoblante. La desesperación la empujó a avanzar, ya no tenía tiempo para temer. Las sombras se cerraban a su alrededor, y los murmullos se convertían en gritos al acercarse. «No vuelvas atrás», resonaba en su mente mientras los rostros retorcidos de las criaturas se acercaban más y más. Intentó cubrirse con las manos, pero no podía escapar de su propio dolor. Las figuras hablaron, sus murmullos cada vez más altos. En sus palabras, podía escuchar los ecos de su vida, sus decisiones, las promesas que había hecho a su hijo. Un chispazo de claridad inundó su mente. «¿No? Yo soy su madre. ¿Qué más quieren de mí?». Una risa sibilante logró penetrar en el caos. El tío apareció nuevamente desde las sombras, con esa sonrisa siniestra que la perseguía. «Su madre», repitió, como si degustara las palabras. «Tu amor creado en la culpa, eso es lo que queremos». La verdad no es siempre un camino claro. María se quedó helada. El rostro de su hijo brilló en su mente, el recuerdo de momentos felices, la risa inocente. Pero ¿y los momentos oscuros que había tratado de olvidar? Su corazón palpitaba con cada revelación. «No. No puedo ser culpable», gritó, intentando aferrarse a su propia cordura. Las risas se intensificaron y una sombra colosal se alzó detrás de ella. La criatura era una amalgama de todas las formas tormentosas, un monstruo formado por sus propios traumas y miedos. María sintió que su corazón se hundía en su pecho. La sombra la atrajo con una fuerza inmensa, como un torbellino, cuando estuvo a punto de ser devorada. Recordó la luz, el dibujo que había visto antes. «Aquí, las cosas no son lo que parecen», resonaba en su mente. María debía confrontar no solo la oscuridad externa, sino la que llevaba dentro de sí misma. Reuniendo su valor, se giró hacia la sombra y gritó, «Tú no me definirás». «Tomás es mi luz». El aire se tornó pesado, y la sombra vaciló un instante. Fue su oportunidad. María corrió hacia los árboles, buscando aquella luz que solo ella podía ver. Pero la oscuridad retumbó con fuerza, aún persiguiéndola, cuando escuchó una voz familiar, ahora clara y firme. «Mamá, aquí estoy», el grito de su hijo la empujó. María no podía darse por vencida. A medida que se zambullía hacia la luz entre los árboles, sentía que el alma del bosque la abrazaba, llevándola hacia un destino incierto, y antes de cruzar la frontera de la claridad, un grito desgarrador resonó detrás de ella. Todo lo que había tratado de dejar atrás estaba por revelarse. Su propia oscuridad le esperaba, y el bosque se volvía cada vez más hellish. ¿Podría enfrentar la verdad antes de que la atrapara? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras sus pasos la llevaban hacia el corazón del misterio que la había atormentado desde el principio. El verdadero terror la guardaba, y no estaba sola en su lucha. María sintió el viento fresco del bosque azotando su rostro, como si la naturaleza misma intentara advertirle. A medida que se adentraba más, la luz que había visto se desvanecía lentamente, mientras las sombras la envolvían con mayor intensidad. Su respiración se convirtió en un silbido entrecortado, cada paso era un reto, fuerza contra miedo. Entonces, se acordó de Tomás, de su risa, de sus abrazos, y esa imagen la impulsó a seguir adelante. El bosque parecía cobrar vida, un murmullo creciente de hojas susurrantes, y en ese caos sonoro, la voz de su hijo resonaba una vez más. Pero ahora, no era solo un llamado, era un canto oscuro, una melodía distorsionada que retumbaba en su mente. A su alrededor, los rostros de las criaturas se acercaban, los ojos vacíos brillando con una malicia que paralizaba. Sus corazones se detuvieron mientras la figura del tío se hacía más explícita entre las sombras. «¿A dónde crees que vas?», preguntó, con esa sonrisa que parecía burlarse de su angustia. «No hay escapatoria, María. Este lugar te pertenece. Cada cicatriz que llevas es un recordatorio de lo que has perdido». Las palabras lo atravesaron como dagas. María cerró los ojos por un instante, deseando que al abrirlos, todo fuera un mal sueño. Pero al abrirlos,
la oscuridad era más intensa, los murmullos aún más penetrantes. No tienes poder sobre mí, replicó, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. Tomás es mi luz. Las criaturas comenzaron a reír, sus risas llenando el aire con una resonancia siniestra. María sintió una punzada en el pecho. Esa luz era real. La duda carcomía su corazón. Pero entonces, un destello familiar iluminó brevemente su mente, el recuerdo de Tomás sonriendo, levantando las manos hacia el cielo en su modo despreocupado de niño. Eso le dio fuerzas. De pronto, la oscuridad vibró. Había algo en el aire, un cambio que le hizo sentir que el bosque no era solo un lugar de horror, era también un campo de batalla. Sin pensarlo dos veces, María giró sobre sus talones. La sombra titiló, como si dudara, su rostro distorsionado y monstruoso vacilando ante la decisión de María. Con cada paso hacia el origen de la luz, las criaturas intentaron agarrarla, pero se desvanecían al contacto con esa luz. Sin embargo, cada vez que parecía acercarse, la luz se alejaba. María gritó. Esa pérdida era un calor punzante en su alma, la desesperación llena de miedo hacía que sus pasos fueran más desesperados. Mamá, aquí, la voz sonó fuerte, clara. La llamó desde un lugar que resonaba en su memoria. María corrió hacia el eco familiar. Cada latido de su corazón se sincronizaba con un ritmo de peligro y esperanza. Los árboles comenzaron a cerrarse a su alrededor, como garras alrededor de una presa, la presión de la oscuridad intentando aplastarla. No, gritó, sintiendo que cada parte de su ser se oponía a lo inevitable. No me llevarás. La sombra se abalanzó, sus ojos desgarrando su realidad. Fue entonces que escuchó de nuevo a Tomás, pero esta vez el tono era diferente, lleno de terror. Mamá. Ayúdame. El mundo se detuvo un momento. Un frío parecía atravesarla, como si el bosque supiera que el tiempo se estaba acabando. Podía realmente llegar a su hijo. Las criaturas la acechaban, los rostros retorcidos expectantes ante la inminente derrota. Pero ahora, con un grito desgarrador de contención, entendió, no era solo sobre encontrar a Tomás, sino reconciliarse con lo que había hecho. María enfrentó a la sombra con todo lo que le quedaba, gritando, no me definirás. No más. Un chillido envolvente ensordeció el bosque, y la sombra tambaleó, como si dudara ante la fuerza de su declaración. La luz, aunque tenue, resplandecía delante de ella, un faro en medio de la tempestad creciente. Justo cuando sintió que la claridad la abrazaba, un eco ominoso flotó en el aire. Esa vez no eran risas, sino un lamento profundo, una advertencia boqueando de un peor destino. No has hecho más que picar la superficie. María sintió su estómago retorcerse. La sombra se repitió. Retumbando en su mente, estás lista para enfrentar lo que verdaderamente has escondido. El bosque, entonces, se oscureció aún más, como si los árboles mismos quisieran devorarla. Detrás de ella, la voz de Tomás se desvaneció y lo que parecía ser un camino hacia la luz, ahora se transformaba en una trampa. Ahora, cada susurro que escuchó, cada secreto que creía haber enterrado, regresaba como un eco a atormentarla. Se dio cuenta de que el verdadero horror estaba por llegar, y lo más perturbador de todo, el precio de su redención podría ser la revelación de su propia culpa. María se detuvo, todavía en pie, los latidos de su corazón resonando como un tambor de guerra. ¿Sería capaz de confrontar a su pasado? La pregunta giraba como un torbellino en su mente mientras el bosque se cerraba a su alrededor, dejándola sin aliento, atrapada entre la luz y la sombra. El silencio se convirtió en una promesa escalofriante, y solo un paso más podría decidir su destino. Pero el peor horror aún se escondía en la niebla densa que la rodeaba. Entre susurros y ecos, la verdad la estaba esperando. María sintió que el aire se le escapaba, los latidos de su corazón retumbaban en su pecho como campanas en una oscura catedral. En ese bosque de sombras, las criaturas se agolpaban, sus ojos vacíos brillando con un hambre maligna. Las palabras del tío resonaban en su mente, una advertencia de lo oculto en lo profundo de su ser. ¿Estás lista para enfrentar lo que verdaderamente has escondido? La voz de Tomás se desdibujaba en su memoria, apaciguándose entre la niebla. Se dio cuenta de que no podía continuar huyendo. No podía concebir perder a su hijo. Tenía que enfrentar su pasado, los secretos que había guardado tan celosamente. ¿Cuánto había estado dispuesta a sacrificar para protegerlo? La culpa y el miedo se desbordaron como un torrente, y los recuerdos de sus decisiones equivocadas golpearon su mente. Tomás, gritó, sintiendo que cada palabra atravesaba la oscuridad. Pero las sombras reían, riendo de su desesperación, cubriendo su sonido con un manto de burla. No obstante, había un destello de luz, un parpadeo que se le antojaba como una señal de esperanza. Se enfocó en esa chispa, e impulsada por la voz de su hijo,
tomó un profundo aliento y se acercó, decidida a enfrentar lo que se escondía, atravesó el bosque, decidida a llegar a su hijo, ignorando las criaturas que se movían a su alrededor. Mientras avanzaba, sintió que el peso de su rabia se transformaba en determinación. Acercándose a la fuente de la luz, comenzó a visualizar a Tomás, su rostro iluminado por una alegría inocente. Al instante, el bulto de sombras se tensó. Una figura emergió de entre ellas, con una risa que resonaba como un eco en la penumbra. ¿Crees que lo encontrarás?, inquirió el tío, sus ojos chisporroteaban con una malicia exacerbada. María enfrentó su mirada, sintiéndose más fuerte que nunca. Su amor por Tomás, lleno de promesas de lucha, arden en su interior. Y entonces, decidió que no permitiría que esa sombra la definiera. No. Soy su madre, y él necesita que lo salve. No me detendré, declaró, con una voz clara y potente. El tío frunció el ceño, despojando su risa de la bolsa de burlas. Sus ojos destellaron con una mezcla de sorpresa y furia. Las sombras, que parecían tan imponentes, comenzaron a flaquear, como si su poder alimentado por su miedo empezara a evaporarse. El amor no siempre es suficiente, replicó, su voz haciéndose profunda y temblorosa, pero María sintió que el calor del amor que tenía por su hijo le invadía totalmente. En un instante, recordó a su madre, las historias contadas al cuidado del fuego, sobre el poder de la esperanza. Se empoderó para repeler la oscuridad. Con un paso firme, avanzó hacia el centro del bosque, hacia donde la luz la guiaba. La verdad estaba al alcance de su mano. Enfrentó a las sombras, extendió sus manos hacia el lugar donde se manifestaba la luz. Las criaturas sibilaban, llenas de pavor. La luz empezó a expandirse, envolviéndola. Era como si cada paso que daba hacia adelante eliminara la niebla que la asfixiaba. Tomás. Aguanta, clamó una vez más, y sus piernas ardían mientras se dirigía hacia él, hacia esa luz que podía salvarla. Las criaturas empezaron a retroceder, como si el brillo fuera un faro en la tormenta. Finalmente, su mano tocó la luz, iluminándola por completo. De repente, vio a Tomás en su esencia pura, su risa resonando a través del aire, sus ojos reflejando una alegría que había creído perdida para siempre. «Mamá», exclamó, y María sintió como el amor que había luchado en su interior despertó un nuevo poder. Las sombras, ahora vulnerables, se desvanecieron mientras María avanzaba hacia su hijo. Con un abrazo que desbordaba amor y arrepentimiento, ella lo tomó entre sus brazos. Finalmente comprendió que no todo estaba perdido. «Nunca más, cariño», susurró. «Nunca más». Lo que quedó de la oscuridad se disipó, absorbido por la luz de su amor. María y Tomás emergieron juntos, las sombras se disolvieron en un eco distante, y el tío se quedó atrapado en el laberinto que él mismo había creado. Mientras caminaban hacia la salida del bosque, la luz irradiaba esperanza a su alrededor. La pesadilla había terminado, pero la cicatriz de su sufrimiento permanecería como un recordatorio. Lo más importante había resurgido, el amor entre madre e hijo, inquebrantable y eterno. María sabía que siempre habría sombras acechando, pero tenía la valentía suficiente para enfrentarlas, por Tomás, por su familia. No era solo sobre el pasado, sino sobre el futuro que construirían juntos. Cuando cruzaron el umbral hacia la vida nuevamente, sintieron como el aire fresco acariciaba sus rostros. No solo habían enfrentado sus miedos, sino que también habían hallado el verdadero significado de la luz en medio de la oscuridad, y así, entre sonrisas y bravura, se despidieron de aquel abismo de terror, listos para enfrentar un nuevo día. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.